fue ordenado sacerdote por San Juan Pablo II. Entonces pues es una bendición, y por eso dice, él ama tanto a San Juan Pablo. Lleva 20 años viviendo en los Estados Unidos. Además tiene la fortuna y la bendición ahora de que a este encuentro lo ha podido acompañar su mamá, que viene desde Colombia. Pues recibamos al Padre Saúl con un aplauso. Gracias. Sí, luego me voy a mover un poquito, sí, para hacer el show. Sí. Nos ponemos en la santa presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de verdad, de santidad, de justicia, de amor, de misericordia, te pedimos en este momento que descienda sobre nosotros, sobre todos los que estamos aquí reunidos. Abre nuestra mente, acalla todos los sentimientos de impaciencia, de afán, de las situaciones que no son este presente que estamos viviendo. Acalla todas las voces que nos quieren distraer en esta mañana, para que escuchemos de nuevo la palabra que tú mismo inspiraste a Lucas, que escuchando esta palabra, entendiéndola, escudriñándola, podamos entender tu voluntad salvífica para tus primeros discípulos en aquella hora, para cada uno de nosotros en esta nueva hora de la nueva evangelización. Pedimos la santa presencia de María, que es la primera oyente de la palabra, ella que llevó la palabra de Dios en su seno, también abra nuestra mente y nuestro corazón, para que esta palabra, escuchada, entendida, estudiada, transforme nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre Creador, gloria al Espíritu Santificador, gloria al Hijo Redentor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenos días, me da mucha alegría compartir con ustedes, y después de las hermosas charlas que hemos tenido ayer, la charla sobre nuestra Madre de Guadalupe, la charla sobre la humildad, el taller de la humildad, y luego la charla sobre el amor esponsal, pues mi charlita es solamente es como un snake, ¿no? Como, ¿sí o no? No un snake, no una culebra, un snack, como un pequeño aperitivito ahí para completar un poco todo lo que se ha dicho. Y el nombre de esta charlita es Cococo. ¿Cómo se llama la charla? Digan. Cococo. Conversión, compromiso y comunión. Cococo. Cococo. Conversión, compromiso y comunión. Lo vamos a hacer un poquito con la metodología de la Lectio Divina. Queremos analizar un par de textos del Evangelio de San Lucas, y dentro de estos textos queremos analizar un poco estos tres aspectos tan fundamentales de conversión, compromiso y comunión. Aunque no estemos diciendo cada ratico conversión, compromiso y comunión, toda la charla está dirigida hacia eso, y ahí vamos haciendo nosotros nuestra conclusión. Quisiera comenzar antes de entrar en la charlita. Tenemos poco tiempo, una horita, y eso sería un tema muy largo de desarrollar. Tres palabritas sobre el proceso donde estamos nosotros ahora. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia de llamado con el ANE. Y no tenemos tiempo, pero cada uno tiene una pequeña historia de vocación. Eso quiere decir que usted está en el ANE, o hace parte de esta inspiración del Espíritu a la Iglesia, porque usted recibió un llamado especial, en un momento especial, en unas situaciones especiales, en unas circunstancias especiales, y usted dijo sí. Entonces yo le digo esta palabrita y usted me responde: ¿quieres venir al ANE? ¿Y usted qué dice? ¿Quieres venir al ANE? Sí. ¿Quieres continuar en el ANE? ¿Estás cansado del ANE? ¿Has peleado alguna vez en el ANE? Come on, digan que sí, porque si no, no les creo. ¿El ANE es perfecto? Ah, qué bueno. Entonces ese es el punto de partida de todo lo que vamos a decir y lo que estamos haciendo en estos días de retiro. Un famoso filósofo español, don José Ortega y Gasset, decía esta palabra: yo soy mi yo y mi circunstancia. Repitan conmigo. Esa definición es hermosa, es existencial.
Tú estás aquí hoy, pero tú eres tú y todos los 20,000 problemas que se quedaron allá en tu casa. Tu esposo, los hijos, el perro, la cuenta. Nadie tiene problemas económicos esta mañana, ¿verdad? Todo el mundo tiene la tarjeta paga, todo tranquilo. Nadie tiene problemas de relación esta mañana. Gracias a Dios dejamos las circunstancias en la casa, porque si no, miren, yo no iba a venir a este retiro por todas las circunstancias de mi parroquia. Y yo quiero al ANE trabajo, pero cuando me vinieron a decir, yo les dije, mire, déjenmelo pensarlo como una semanita porque tengo otro compromiso, tengo bautismos, la novia que iba a casar se va a espelucar si no la caso, porque bueno, todas esas cositas que mis hermanos sacerdotes saben cómo vivimos de complicados los párrocos. Y allá llegaron los hermanitos del ANE con el tiquete comprado. Yo casi que digo, pero ¿cómo compran el tiquete sin siquiera decirme, no? Así que qué bueno que haya venido, estoy contento de haber venido. Entonces, yo y mi circunstancia, la circunstancia es todo lo que nos rodea, todo lo que nos define como seres humanos. Todo, absolutamente. Incluso nuestra relación con Dios, los demás, yo mismo, el mundo. Y el retiro, este momento de encuentro que hemos tenido con el Señor es justamente revisar esas tres palabritas, mi proceso de conversión, de compromiso y de comunión, dentro del contexto grandote de todas mis circunstancias, yo y mis circunstancias. Por consiguiente, aunque estemos desentendidos un poquito, de aquí vamos a volver a la realidad. Pero volvemos a la realidad, con todo esto que hemos escuchado, como miembros de este grupo especial del ANE, que se define a sí mismo dentro de un carisma que ha recibido en la iglesia, a través de nuestros fundadores, de Catalina, del padre Renzo, y del que todos hacemos parte. Por eso hay como un sentido de identidad en esto que ha hecho el ANE en estos años, y nosotros que hemos comenzado a caminar dentro de esta espiritualidad, si se quiere, como lo queramos definir, volvemos a la realidad. Entonces, conversión, compromiso, comunión, dentro de lo que vamos a hacer es eso, no es una cosa lejana de toda nuestra realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una pequeña metodología que se llama la Lectio Divina. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con la Lectio Divina? Sí, Lectio Divina es uno de los tesoros de la iglesia. La palabra Lectio Divina, en latín, Lectio, lectura divina, sagrada, es lectura sagrada, es un método de orar con la Sagrada Escritura. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles. Yo me he dedicado en los últimos años en Estados Unidos, además de todas las cosas que hago, a dar muchos talleres sobre esto de la Lectio Divina, que es algo muy, muy bonito y es una manera de entrar de lleno a la palabra de Dios. La Lectio Divina la podemos, no hablo de la historia de la Lectio Divina, comenzó con Orígenes ya en el siglo II, los monjes, bueno, no entro en todos esos detalles históricos, no tenemos tiempo. Les voy a dar simplemente unas palabritas para que hagamos esta lectura. La Lectio Divina consiste en estos siguientes puntos, hay muchos, algunos dicen 12, 10, 7, no importan cuántos, pero importa lo fundamental. Repitan conmigo. Primero, leer, meditar, orar, contemplar, actuar. Creo que puse el orden mal, vamos a repetirlo de nuevo. Leer, meditar, contemplar. No, dice al revés. Leer, otra vez, leer, orar, contemplar, actuar. ¿Ya me equivoqué otra vez? Bueno, entonces vamos. Entonces leer. Ok. Meditar, orar, contemplar y actuar. El disco duro se me está poniendo duro. Bueno, hay que desempolvarlo. Ok, bueno. Entonces, cada palabrita de estas encierra un paso de la metodología. Entonces, ¿por qué necesitamos una metodología? Una palabrita sobre la palabra de Dios. Cuando decimos cada texto de la Escritura es palabra de Dios, cada semana, ¿cómo terminamos en la proclamación litúrgica? Decimos palabra de Dios y ustedes responden, te alabamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, en el contexto litúrgico, porque pensamos que esa es la palabra de Dios. Pero palabra de Dios en lenguaje humano. Así como el Señor, que es la palabra, se ha encarnado, el Dios invisible, la segunda persona de la Trinidad, ha tomado carne humana, se ha metido en este mundo, se ha bajado. Ayer nos habló el Padre muy bonito de la kenosis, la carta a Filipenses 2, 6, 11. La palabra de Dios también se ha encarnado. O sea, la Sagrada Escritura en el fondo son las palabras de la palabra. A mí me gusta esa definición de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Apuntan esas palabritas, me gusta esa definición. La Biblia son las palabras de la palabra. La Biblia es la palabra de la palabra o las palabras de la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si eso es verdad, la palabra humana es limitada. La palabra humana es simple.
La palabra humana es concreta. La palabra humana, si se quiere decir, la palabra de Dios en la palabra humana se ha bajado. Eso de la kenosis se puede aplicar a la palabra de Dios. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de entrar en contacto con la palabra de Dios en el proceso de la revelación ha sido a través de la humilde palabra humana, escrita por unos autores con un lenguaje a veces bonito, a veces limitado, en un tiempo determinado. ¿En qué lenguaje se escribió el Antiguo Testamento? Eso tienen que sabérselo ya de memoria. En hebreo. Repitan conmigo, ¿en qué lengua se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Algunas partecitas en arameo. ¿En qué lengua se escribió el Nuevo Testamento? En griego. A ver, apunten y póngaselo en la cabeza. ¿Cuál es la lengua del Nuevo Testamento? El griego. Y el griego es una lengua muy griega. O sea, el griego es como complicadito. Ni tanto, pero algo. ¿Usted y yo en qué leemos la palabra? En español. O sea que ya hay un proceso de traducción, español. La palabra original se encarnó en ese lenguaje de los primeros cristianos que hablaban griego, porque era la lengua franca de esa época, como el inglés hoy, ¿verdad? Y ya eso quiere decir que la palabra del Señor está limitada porque está encarnada en ese lenguaje, que tiene unas maneras de hablar sencillas, bonitas, pero que no es ni español, ni inglés, ni otra lengua. En la lección divina, cuando entramos en el proceso de lectura, tratamos de entender un poquito eso. Gracias a Dios tenemos grandes biblistas, entendidos en las materias sagradas, que nos pueden ayudar con los comentarios, con todo eso. Pero aquí, cuando nosotros entramos en el contexto, vamos al texto que nosotros tenemos, que es el texto en nuestra lengua en español. Entonces, el primer paso es leer. Todos sabemos leer, ¿verdad? Sí, todo el mundo sabe. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer en este sentido? En este sentido, leer es tomar agua como las gallinas. ¿Usted ha visto una gallina cuando toma agua? Hagamos los dos movimientos de la gallina o los pollos cuando toman agua. Primer movimiento, todo el mundo vaya abajo, 1. Segundo movimiento, para arriba. Lo hacemos otra vez, primer movimiento, para abajo, tomen. Segundo movimiento, para arriba y trague. Esa es la manera de leer en la lección divina. ¿Qué quiere decir eso? Hay que leer con detalles. Ustedes y yo estamos por nuestra cultura oral, y esto es bien católico. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra y casi que de memoria. Usted oye un texto y usted inmediatamente ya sabe de qué va el texto. El hijo pródigo, la oveja perdida, el buen ladrón, ya tenemos todo familiarizado. Pero a veces tenemos todo eso metido en la cabeza sin los detalles. Entonces la lección al principio nos invita a leer entrando dentro del mundo del texto. Porque un texto, como lo han definido los estudiosos, es como un tejido de relaciones. Yo diría que el texto es como una sinfonía. Cuando uno estudia música, las sinfonías son maravillosas porque uno puede escuchar todos los instrumentos, ¿verdad? Puede escuchar los violines, puede escuchar la percusión, el piano, y se puede concentrar en uno de esos, pero puede escucharlo todo al mismo tiempo. El texto bíblico es así, por eso la lectura del texto bíblico es como la gallinita tomando agua, así, para arriba y para abajo, y entramos, hay que analizar cada palabrita. Bueno, el proceso de lectura también, especialmente para los evangelios, pasa por algo muy sencillo que se llama el proceso narrativo. Los evangelios nos llegaron a nosotros, los escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo, cada uno tiene su manera de narrar. ¿Cuántos evangelios tenemos? ¿Decimos los nombres? ¿Cuál fue el primero que se escribió? Seguramente Marcos, Mateo, Lucas, Juan. ¿Eso por qué es importante? Porque hoy los estudiosos nos dicen cosas muy bonitas de cómo se escribió la Sagrada Escritura. Entonces hoy se tiende a leer cada evangelio en sí mismo, porque cada evangelista es particular, cada evangelista tiene una teología, presenta a Jesús de una manera diferente. No todos los evangelios los podemos meter en la sopa de cuanto hay, porque pierde el sabor. Una sopa de cuanto hay pierde el sabor, ¿verdad? Si la sopita está diferenciada, está mejor la cosa. Por eso hoy se tiende a leer cada evangelio dentro de su propio contexto. Hoy vamos a hacerlo solamente con Lucas. Nos olvidamos un poquito de Marcos, de los otros, no porque sean mejores o peores, no. Teología diferente, la palabra de Dios se ha encarnado de manera diferente. La lectura entonces es un proceso, en el fondo la lectura, los evangelios son pequeñas narraciones, casi todos los evangelios son narraciones. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, se parecen mucho, por eso se llaman sinópticos, porque los podemos ver en un solo golpe de vista. El evangelio de Juan es mucho más elaborado, más teológico.
Y casi tenemos siempre textos paralelos. Un relato que narra Marcos, lo narra Lucas, lo narra Juan, lo narra Mateo también. Por eso la lectura es fundamental, entrar en el detalle, los detallitos que pasa aquí y allá. La lectura en el proceso narrativo, casi siempre en los evangelios, nos cuentan pequeñas historias que casi siempre tienen 3 momentos. ¿Cuáles son las 3 partes de una historia? Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Toda historia casi tiene 3 partes. En la narrativa de siempre, todas las literaturas del mundo, las historias, aunque sean libros de 1000 páginas, tienen 3 partes. ¿Cuáles son? 1, 2 y 3. Pues claro, 1, 2 y 3. 3 partes son. Bueno. La primera es la introducción. Repitan conmigo, introducción. El segundo es el nudo. Y el tercero es el desenlace. Otra vez, introducción, nudo y desenlace. Introducción, siempre se plantean los personajes, lo que va a suceder. El nudo, el problema, es el centro del asunto. Si no hay nudo, no hay resolución. Es el conflicto. Y casi siempre en el conflicto hay opciones. O esto o lo otro. O gana el bueno o gana el malo. Y la resolución, ¿qué es? El final. Que puede ser final feliz o final infeliz. Los finales de las historias son o felices o infelices. Mire, con estas 3 cositas usted puede leer todos los evangelios y aplicarlos. Ese es el poder de la lección divina, lo vamos a ver ahora. Porque es sencillo. El Señor no escribió un tratado de teología. Ustedes saben que nuestro Señor no escribió nada. Lo único que escribió fue allá cuando los fariseos iban a apedrear a la mujer. O sea, nuestro Señor en ese sentido no es un teólogo. Los que escribieron sobre Él. Y los evangelios tienen una sencillez de niño. Los niños entienden los evangelios. Sencillos porque se dejan entrar dentro del mundo de la historia, entran en el mundo. Nosotros a veces nos complicamos un poquito. Entonces la lectura es eso. Después de leer, entonces aquí cuando leemos, lo que tratamos de responder en la lección es esto. ¿Qué dice el texto? Repita conmigo. ¿Qué dice el texto? El texto no soy yo, repita conmigo. Tengo que respetar el texto, diga conmigo. Fuera del texto no hay salvación. No, tranquilo. Claro que no, el texto en la iglesia, claro, le digo en la iglesia. No somos como del otro lado así. Miren lo bonito. La primera pregunta no es ¿qué me dice el texto?, sino ¿qué dice el texto? Yo respeto el texto como palabra humana, sencilla, escrita en una lengua diferente, que tengo que entender un poquito, para eso me ayuda la iglesia, pero yo tengo que entender el texto con ese, podemos decir, un poco de detachment, ¿no? de alejamiento, para no imponer mis ideas sobre el texto. De ahí el proceso de la interpretación. Gloria a Dios por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lleva 2000 años interpretando la Biblia. Y la interpretamos dentro de la Iglesia, con lo que ha dicho el magisterio, con lo que han dicho los místicos de la Iglesia. Entonces, ese momento es importante. Yo trato de entender el texto allá, con este proceso de lectura. Luego, el segundo momento, que es el meditar, ya no es lo que dice el texto. Tengo que entender qué hay en el texto, analizarlo. Segundo momento es meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es ¿qué me dice el texto? Repita conmigo. Esa es la aplicación, si se quiere. El texto te habla. Porque cada vez que se proclama el texto y cada vez que leemos el texto, entramos en un proceso de comunicación. ¿Con quién? Con Dios, pero antes que con Dios, con el autor del texto. Porque yo entro de nuevo en una situación que no es mi situación. La llamada a los pescadores sucedió hace 2000 años. El evangelista la organizó, la armonizó, la presentó de una manera. Y como vemos, cada uno la presentó de manera totalmente diferente. Los relatos de vocación no se parecen en los evangelios. Habría que hacer ese ejercicio usted de leer los 4 relatos de la llamada de los primeros discípulos y se van a quedar aterrados. Cada evangelio es diferente. Esa es la belleza. El acontecimiento histórico de la llamada no lo podemos recrear con todos los detalles. Nos gustaría saber cómo hubiera sido esa llamada del Señor con todos los detalles. No llegamos allá. Los evangelistas lo que hicieron, inspirados por el Espíritu Santo en la tradición oral de la iglesia, en base al testimonio de los testigos oculares, escribieron el relato. Por lo tanto, la meditación, cuando yo digo qué me dice el texto, miren lo que estoy haciendo. El texto como tal me hace entrar en una relación vital con Lucas, que escribió, con los que hicieron allá, con el Señor, que tiene el propósito cada vez que se proclama esa palabra de repetir lo mismo que hizo allá.
¿Qué me dice el texto? Es como si Jesús te estuviera volviendo a hablar a ti en tu situación, en tu yo y en tu circunstancia de aquí y de ahora. Miren que eso lo hacemos totalmente, siempre. Lo llevamos metido en el corazón. Cuando ustedes leen la palabra, inmediatamente usted entiende, esto me está diciendo a mí. Eso es la lección. ¿Qué me dice el texto? No nos podemos quedar en el segundo momento. ¿Cuál es el tercer momento? Orar. ¿Qué le digo a Dios a través del texto? Porque ese texto que me ha interpelado, que me ha movido, cada texto bíblico me tiene que sacudir. Y cada texto es la ocasión para una oración que es cualitativa y es diferenciada. Cada texto de la Biblia tiene que de nuevo potenciar mi relación y mi unión con Dios. ¿Qué le digo yo a este texto? No, sí, pero ¿qué le digo yo a Dios que me está hablando en este texto? El siguiente paso, contemplar. Es el paso más difícil de la lección y tal vez el más bonito, porque sería el tiempo para la oración profunda, individual, en la que ya no estoy pensando, ni analizando, ni viendo la palabrita, sino que entro dentro de comunión con el Señor. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Estando delante del Santísimo y usted ya como que ni siquiera está utilizando ideas, sino que ese texto se convierte como en un atardecer hermoso, bonito, ¿verdad? Algo maravilloso. ¿Qué me dice el texto y ya cómo entro yo en comunión con Dios en ese texto? Y finalmente, a actuar. ¿Qué hago con el texto? Este texto a mí, hoy, este día, en esta circunstancia, en este momento de mi caminar, me dice que yo tengo que, ta. En mis homilías cada semana en mi parroquia yo les dejo una tarea a mis parroquianos. Trato de resumir todo lo que hemos dicho. La tarea de esta semana es, y me he dado cuenta de que eso da resultados. A veces la gente viene, y seguramente a los hermanos sacerdotes les sucede también, que alguien viene y dice, padre, lo que dijiste en la homilía y eso. Y yo me he dado cuenta que poniendo una tareita, a veces la gente se identifica tremendamente con esa tareita. Esta semana usted, como tarea de lo que hemos visto, si fue el perdón, pierda. En la próxima vez que vaya a pelear, pierda. Esa es la tarea para esta semana. Un poquito como la virtud que hacemos, ¿no es cierto? En el año, ¿no? Pierda, no pelee, quédese callado. Padre, me quedé callado el lunes, pero el martes ya volví a hablar otra vez y arruiné todo, pero bueno, ya. Bueno, vamos ahora a entrar en análisis del texto. De nuevo, lo vamos a tener que hacer un poquito rápido, ¿sí? Porque ya estamos casi en la mitad de la hora, pero bueno. Vamos a leer el texto. Esperemos que funcione la tecnología. Yo hace poco me compré un teléfono celular, un iPhone, ¿no? Y entonces estaba tratando de hacer una llamada y no pude hacerla y terminé tomando una foto. Cuando yo veo la cara de estúpido, soy yo. El teléfono toma foto, sí, aprendí, el teléfono toma foto también, sí. Entonces, esperemos que no me pase aquí ahora. Bueno. Vamos a proclamar el texto 5.1 de Lucas. 5.1, yo lo voy a leer el texto primero, abran sus Biblias, capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de Lucas. Sí, esperemos un momentico. Sí. Mientras vamos a leer el texto, están 5.1, Evangelio de Lucas. Estando Jesús a la orilla del lago de Genezaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a la rodilla de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo le ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las redes y dejándolo todo les siguieron. Palabra del Señor. Vamos ahora entonces a ver el texto un poquito. Bueno,
Voy a prescindir aquí de las notas más bien para poder ver el texto. El texto lo podemos dividir por escenitas de nuevo. La introducción, el nudo, el problema y el desenlace. Entonces vamos a leer la lección divina. Primer momento es leer. Vamos a leer cada pedacito con un poquito más de detenimiento. Segundo momento, meditamos. Luego rezamos, contemplamos y aplicamos. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Los colorcitos no son por propósitos estéticos, no es para que se vea más bonito. Me gusta el moradito, no es para eso. Los colorcitos es para resaltar los personajes de la historia, simplemente para facilitar un poquito el estudio. Entonces, todo lo que esté en rojo y en amarillo tiene que ver con Jesús. Lo verde tiene que ver con otros personajes de la historia. Lo que está en morado son situaciones circunstanciales, objetos dentro de la narración. Lo que está también en azul pertenece a los otros personajes. Vamos a mirar un poquito. ¿Quiénes son los personajes en el primer versículo? Vamos a contar. Veamos el verde. Digan conmigo. Multitud, Jesús, ¿quién más? Nadie más, ¿no? No. En el versículo 1, ¿quiénes son? Multitud y Jesús. Bueno, vamos a analizar un poquito los verbos. Las narraciones son muy importantes cuando hacemos la lección, la lectura, ver los verbos, las acciones de Jesús y las acciones de los personajes, aunque sean obvias. Tenemos que tomarnos el trabajo de ver un poquito qué hace cada personaje dentro de la historia. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? ¿Dónde está Jesús? ¿En la orilla de qué? Del lago. ¿En el lago o en la orilla? ¿Dónde está la multitud? A la orilla del lago. Sí, es el lago de Genesaret, a la orilla del lago. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Ah, qué bien. ¿Y quién es Jesús? Ah, qué bonito. Bueno, ya miren, ¿qué dice el texto? El texto me está diciendo, de alguna manera ya está implicando que él habla la palabra, pero en este momento de la narración, capítulo 5, usted sabe, Jesús todavía no tiene discípulos. Jesús se bautizó, fue al desierto, predicó, ¿verdad? Hizo el primer exorcismo y casi lo matan en la sinagoga de Nazaret. Si usted ha leído un poquito el contexto, ya sabe que en este momento Jesús está condenado a muerte, porque le hicieron el primer atentado en su patria. ¿Se acuerdan que predicó y le dijeron que no creían en él? Bueno, todo eso el lector lo tiene en la mente. Ahora Jesús está con la multitud. ¿Y cuál es el centro de la acción de Jesús? ¿Qué hace Jesús aquí? Diga conmigo, Jesús enseña. Jesús predica. ¿Y cuál es el contenido? La palabra de Dios. Y los oyentes están al lado, eso es obvio. Muy bien. El narrador Lucas es como una cámara que va presentando la acción. Ahora, la acción que se centra en Jesús y en la multitud, lo podemos subir un poquito. Vamos al versículo 2. Los verbos de Jesús. Primer verbo, ¿qué hace Jesús? ¿Qué ve? ¿Dónde están las barcas? A la orilla, hasta ahí. ¿Qué ve Jesús? Dos barcas que están, sí, ojo, la mirada de Jesús, ¿a quién se va? Yo estoy predicándole aquí a ustedes, queridos hermanos, tienen que convertirse, porque si no, queridos hermanos, tienen que convertirse. Miren la mirada de Jesús, hagámoslo, vayan volteando la mirada, vayan mirando, miren, ¿qué ven allá? ¿Sí las ven? Bueno, muy bien, traten de dramatizar el texto un poquito. Dos barcas, ok, ¿qué pasa con las barcas? ¿Dónde están los pescadores? ¿En las barcas o fuera de las barcas? ¿Y qué están haciendo? ¿Limpiando qué? Las redes. ¿Qué horas son? No sabemos. No, en el texto. Están leyendo bien. O sea, ojo, eso es importante saber. No sabemos todavía. Lucas está creando algo. Pregunta, ¿Jesús primero ve las barcas o a los pescadores? ¿Las barcas o los pescadores? ¿Jesús ve los pescadores? Fuera del texto no hay salvación. ¿Ve a los pescadores o a las barcas? A las barcas, no a los pescadores. Pero ¿qué nota Jesús en las barcas? ¿Y quién es el que da la explicación de que las barcas están vacías? ¿Qué están haciendo los pescadores? Ok. El que lee el texto en el contexto de la época entiende que la pesca se hace de noche y que los pescadores no han cogido nada por estos datos.
porque las barcas no podían estar vacías a esa hora. Eso es el contexto de la época. Si los pescadores están limpiando las redes es porque ya no capturaron nada. Y eso lo vamos a ver después, pero aquí ya el lector sabe. Aquí. ¿Por qué Jesús entra dentro de la barca? Para llamar la atención. ¿Por qué? Porque la multitud lo estaba presionando. Jesús sube a la barca y ¿qué le dice a Pedro? Apártate un poquito. O sea, la barca estaba al principio, ¿cómo está la barca? ¿Está llena o está vacía? Ok, ¿la barca ahora de qué sirve? La barca se transforma en tarima. Diga conmigo, la barca se transformó en tarima. La barca se transformó en micrófono. No había micrófonos en esa época, acuérdense. Nuestro Señor debería tener una voz hermosa, potente. ¿Cómo sería la voz del Señor? Una maravilla. Jesús entra en la barca para poder predicar mejor, naturalmente, y le pide a Pedro que se aleje de la orilla. Ahora, Jesús, ¿dónde está? Parado, sentado. Y sigue enseñando. Entremos un poquito dentro del texto. Veamos las acciones de Pedro. Primera acción, ¿qué estaba haciendo Pedro en el versículo 2? Limpiando la barca. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Está Pedro con Jesús en la barca? Sí. Pedro rechazó a Jesús y le dijo, dígale a otro. Pedro obedece. Entonces repita conmigo. Primero, Pedro pesca. Pedro trabaja. Pedro limpia. Pedro obedece. Todo eso es lo que está diciendo el texto en esas pocas palabras. Muy bien, ahora la barca ¿dónde está? Un poquito fuera y el Señor sigue predicando. Acabó la predicación. Segundo momento de la historia. Y esta es como la introducción de la historia. Ya son 2. Vamos a ver que van a ser más de 2. Vamos al versículo 4. Cuando terminó de hablar, ¿a quién se dirige ahora el Señor? Miren el cambio. Multitud, Pedro. ¿Cómo llama a Pedro? Simón, ojo al nombre. Simón porque todavía no le ha cambiado el nombre. Simón. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, diga conmigo esa palabrita, lo que dice Jesús. Navega. Hasta ahí, navega mar adentro y echen la red. ¿Qué significa esto? Desde el principio nuestro Señor sabe que Pedro y los compañeros no han hecho nada. Ahora Jesús le está devolviendo el favor a Pedro. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Tú me prestaste la barca, ahora espérate, compadre, lo que yo voy a hacer contigo. ¿Sí? Miren, todo el proceso aquí va siendo un proceso en el que Jesús poquito a poco va entrando dentro de Pedro. Pero va entrando dentro de Pedro desde la situación de Pedro, que es pescador. El Señor no lo saca todavía de su entorno. Navega mar adentro, qué frase tan hermosa. Y echen las redes. Navega tú, Pedro, que no estamos aquí. ¿A quién se dirige? Navega, ¿a quién le dice? Y echen, ¿qué es? ¿Singular o plural? ¿A quién se dirige? ¿Cuántos hay en la barca? Todos. El narrador no nos da todos los detalles, pero hace que el lector llene los... Son todos los que están, las 2 barcas, como veremos al final. Navega adentro y echen la red. Le responde Pedro, digamos lo que dice Pedro. ¿Cómo llama Pedro al Señor? Maestro. Dígalo, hemos trabajado toda la noche entera. Mire, maestro. Aquí esta palabrita define que de alguna manera, según Lucas, Pedro conoció a Jesús, pero sabía que era quién. Ojo, maestro. Maestro, tú enseñas, tú estás predicando. Yo soy pescador, tú eres maestro. No me digas lo que yo tengo que hacer, porque después de una noche en el mar, se pescaba de noche, ¿verdad? Yo no he tenido éxito. Por lo tanto, yo no creo que vamos a pescar nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes. Qué maravilla. En tu nombre, yo en tu nombre voy a hacer algo. Así lo hicieron y aquí viene el desenlace. Sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Un aplauso para Jesús. Pedro contento, las redes llenas. Imagínense la alegría de estos pobres pescadores. Es una exageración, las barcas hundiéndose. A veces tomaban 2 peces después de una noche infructuosa. Bueno, las palabritas en morado son la barca. La barca se menciona como 5 veces. Es importante la barca ahora que hagamos la meditación. Sigamos leyendo.
Este es el éxito de la historia. Aquí había podido quedar la historia. Ahora, el desenlace, el final, feliz o infeliz. Vamos adelante. Sí. Síguelo, sí. Al ver esto, Simón se echó de pies a los pies de Jesús y dijo, digan lo que dice Pedro, lo que dice Simón, aléjate de mí. Sí. Mire que aquí está Simón Pedro, ya, sí, aléjate de mí que soy pecador. No entramos ahí porque Simón Pedro, es un poquito largo de explicar. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El asombro de este hombre pobre que todavía no sabe quién es Jesús es inmediato. Se arrodilla porque está delante de un misterio que lo sobrepasa y lo primero que siente este pobre hombre, ¿qué es? ¿Quién soy yo delante de este hombre maravilloso que lo acabo de escuchar, que me dejó conmovido? Acabo de escuchar, porque Pedro ha escuchado la predicación desde la barca, primero no estaba en la barca. Esa palabra del Señor tuvo que haber entrado a Pedro y haberlo transformado. Ahora, yo estoy con este hombre y me hace que mi pesca, ¿quién soy yo? Es el primer momento, es como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como los grandes profetas y como usted también. Aléjate de mí que soy un pobre pecador, el miedo. Y finalmente viene el Señor y dice, ojo, aquí comienza lo bueno. Digamos la frasecita de Jesús, no temas, de ahora en adelante. ¿Y qué hacen todos? Lo siguen. Vamos a retomar todo el contexto ahora. ¿Qué dice el texto? Primera situación, la barca está en la orilla. La barca es una barca frustrada. Por la palabra de Jesús, el instrumento de trabajo se convierte en instrumento de amplificación y de uso de la palabra. Barca, barca, barca. Los seres humanos que están ahí, que son yo y circunstancia, contextos, pescadores, entran dentro de este hombre, entran en relación, según Lucas, con este hombre maravilloso al que deciden maestro. Y después de eso, mire el nombre que le da Jesús a Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Señor. Primero era maestro, ahora es Señor. Comienza la aventura de la evangelización. Este es el primer momento en el que Lucas nos cuenta que desde el primer momento Dios en Jesucristo, que quiere alcanzar al hombre, palabra de Dios, necesita de otros seres humanos, pequeños y pecadores, para que le ayuden en su proceso del reino. Ya no es uno. Al principio del relato es un solo ser humano, con la multitud. Ahora son ¿cuántos? Son 5, según el relato de Marcos, si pudiéramos complementarlo. La pareja de hermanos y Jesús adelante. ¿Dónde va Jesús? Adelante. Jesús promete, le va a prometer las 3 palabritas. Pedro, tú vas a entrar en un proceso de conversión, de compromiso y de comunión conmigo porque yo te llamé. Pedro, tú eres pecador, eres pequeño, yo te llamé. ¿Cuál es la palabra que más resuena aquí? Repita conmigo, no tenga miedo. No tenga miedo. Bueno, ese es el relato, bonito. Ahora, este texto tiene que hablarle a usted hoy. Meditación, lo vamos a hacer a continuación. Usted con el que está al ladito. Responde a estas preguntas. Primero, ¿cuál es tu barca? Apunte, ¿cuál es tu barca? Meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu historia de vocación? Cuando te llamó el Señor Alane, ¿le prestaste la barca a Jesús? ¿Tienes miedo? ¿Cómo está tu pesca? Y todas las que usted quiera hacerle al texto. Tómese un segundito para hablar con el que está al ladito y trate de responder esta pregunta. ¿Qué le dice a usted este texto? De todo esto que hay ahí a usted, con estas preguntitas, ¿qué le dice el texto? Comparta un poquito. 3 minuticos ahí con el que está al ladito. ¿Qué le dice a usted este texto hoy? ¿Dónde está usted en el texto? ¿Con quién se identifica usted en el texto? Dediquemos un retiro solo a hacer lección divina, porque es maravilloso. De pronto en el futuro lo planeamos y cogemos un temita y hacemos la lección. Bueno, así, abuelo de pájaro, a ver, alguien que nos comparta un poquito, en breves palabras, ¿qué te dice el texto? ¿Qué nos quiere decir? De eso que usted leyó, ya entendió la historia, ahora, ¿qué me dice el texto? A ver, escuchemos así de lo que compartieron ahí un poquito, no le dé pena hablar. Habla fuerte y claro para que te oigan.
¿Y qué para ti es bogar mar adentro? Oh, qué lindo. El texto me dice que no es en la orillita, sino... Wow. No es el lago de allá. Wow. Wow, qué lindo. Hermoso. ¿Qué te dice el texto? Qué lindo. Qué lindo. Amén. Mira qué lindo. Gloria a Dios. Wow. Claro. No importan las otras 12 horas en que no hiciste nada. Qué lindo. No, a Pedro. Es que tú vas a echar las redes en... No es tu pesquita, Pedrito, mijito, bobito. No son tus horitas, no es lo que tú haces, Pedro, es lo que yo voy a hacer por ti. Mire, el texto me dice, repito lo que tú dices, que es lo que tú, Señor, vas a hacer conmigo. Y aquí viene la palabrita, para que lo vamos aplicando a la vida. ¿Qué significa conversión? Les voy a dar la definición de conversión. Coloquemos la palabrita al revés. Versión con. ¿Qué es conversión? ¿Y qué es versión con? Esta es la conversión de Pedro. Conversión es una versión mejorada de mí mismo con Jesús. Colóquelo ahí y aprenda a hacerlo. Conversión es una versión mejorada de mí mismo con Jesús. Lo dijiste tú, te inspiró el Espíritu. Lo que has dicho todos nos podemos entender en las circunstancias en las que estamos. Es que yo ya tengo muchos años, es que yo soy muy pecador, es que yo me divorcié de mi esposo, es que yo peleo mucho, es que yo tengo este genio que no puedo con él. Es que yo todavía tengo un vicio y un pecado del que no puedo salir. Es que yo tengo tantas redes y estoy metido dentro de ellas que no puedo salir. Conversión, una versión mejorada de ti mismo con Jesús. Es Jesús en ti. Otras palabritas, escuchemos por ahí otro testimonio más, porque tenemos ¿cuánto? 10 minuticos más tenemos, el que está llevando el tiempo. ¿Quién lleva el tiempo? Entonces seguimos. ¿Podemos seguir? ¿Quién manda aquí? ¿Podemos seguir un poquito? Un momento, por favor. Sí. 5 minutos. Sí, 5 minuticos y termina. Bueno. ¿10? Ok, bueno, rapidito porque nos faltan 2 pasitos. Ok, bueno. ¿Les parece? Le propongo, Padre Recto, que iniciemos la misa 10:30 y podemos terminar con el Padre Saúl 10:15. Perfecto. Ok, 10 minuticos porque Monseñor se nos va y terminamos, sí. Una palabrita más y terminamos, listo, sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Una palabrita? Bueno, dejémoslo así. Entonces, miren, entendimos lo que es meditar, ¿no? Meditar, entonces háganlo siempre así. El texto a ti, ¿qué te dice? Y miren lo bonito que sale todo. Entonces, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus problemas? Una palabrita ¿qué me dice el texto? ¿Alguno de ustedes tiene miedo de estar en esta evangelización cuando comenzó? ¿Por qué tienes miedo? Qué lindo. Perdón un momentico. Yo sé que no voy a ser yo, porque va a hablar, ¿no? Tiene que abrir mi corazón. Sí, el miedo, ¿no? A mí me surge el miedo en el sentir de que yo a lo mejor no tengo el don de la palabra, no conozco a muchas personas, soy de Veracruz, entonces apenas está empezando el apostolado hace 15 días. Entonces, ¿hasta qué punto no voy a poder dar un resultado y poder mi barca llenar de peces, ¿no? Entonces, qué maravilla. Aquí sí me dice que es Jesús el que me va a llenar mi barca de personas que quieran oír su palabra. Qué maravilla, amén. Bueno, cada uno en el que me dice el texto, y ahí podemos estar 2 horas haciendo la lección divina. Este texto es fundamental. Y fíjense ustedes cómo la palabra de Dios entra, sacude e inmediatamente yo con mi circunstancia entro dentro de la historia y comienzo a dejar que el Señor me hable. Pero no basta ahí. Tercer paso de la lección. ¿Cuál es el tercer paso de la lección? Orar. Orar.
A ver, ensayemos una oración. Escriba una oracioncita usted de este texto, a ver. 20 minutos. 10:15 terminamos, 10:15. Ok, 10:15, tenemos 20 minuticos más. Entonces, orar. El momento de la oración, ¿qué es? Usted ya entendió el texto me está diciendo a mí, no tengas miedo. El texto me dice que yo tengo unas redes terribles, porque yo todavía, a pesar de estar de sacerdote tantos años, no soy paciente. Todavía no digo la liturgia de las horas, a veces me da pereza decirla. Yo después de estar casado 20 años, a veces le echo el ojito por ahí a la otra que pasa al lado, que está más joven que mi esposa. ¿Sí o no? Y esa es una red que yo tengo, porque qué red tan grande tener eso. Yo quiero ser, como nos habló el Padre tan hermoso ayer, esponsal, 100% para mi esposa, para mi esposo. Es que yo tengo estos hijos, estas redes mías, tengo 4 redes. ¿Y qué redes? ¿Qué redes? Es que yo tengo este compañero de trabajo, que eso no es una red, es un ancla. Es un ancla pesada que me tiene clavado. El texto me dice que soy pecador. El texto me hace ver pequeñito como Pedro. El texto me dice que me tengo que arrodillar al Señor a veces y decirle, Señor, ¿sabes qué? Vete, que tú eres muy grande, muy lindo y muy santo, y yo soy muy pequeñito. ¿Qué hago yo? Juan Dieguito, ayer me voy por el caminito para que la Virgen no me vea. No es para mí esto. Cuando el texto entra dentro de nosotros y nos dice, nos habla, es el mismo Espíritu Santo que nos habla. Ahora, yo tengo que responder. Entonces la lección del que me dice pasa a la oración. Y la oración tiene que ser del corazón. Entonces escriba su oración. De acuerdo a lo que a usted le dijo el texto, ahora escriba su oracioncita. Piénsela un poquito. ¿Cómo oraría usted? Puede ser una frase, puede ser una petición, puede ser una confesión, si quiere. Aquí usted déjese llevar por el texto, porque es Jesús el que le está hablando a usted, ya no es Pedro, ya no es la barca, es usted, es su barquita de hoy, son las anclas de hoy, son las redes de hoy, y el Señor en el Espíritu le está hablando a usted. Escriba su oración. Señor, abre mi entendimiento para dejarme guiar por ti y por tu Espíritu Santo. Confiar en que tú dispones los momentos que debo aprovechar para echar las redes y tener muchos peces. Amado mío, entra en la barca de mi corazón y echa de mí todo miedo, todo temor y todo lo que no me permita seguir tus caminos, para poder así ser como Pedro, pescadora de hombres y discípula amada de tu tierno corazón. Señor, me siento indigno de ti para ser un apóstol tuyo, porque soy un pecador. Pero si tú me has convocado a través del ANE, moldéame y hazme un vaso nuevo para servirte y difundir tu palabra y convertirme también como Pedro en un pescador de hombres. Señor, como Simón Pedro, ayúdame a extender las redes para alcanzar a los que aún no te conocen y a los que no te aman. Préstame a la Santísima Virgen María y al Espíritu Santo para que me acompañen en este caminar. Señor, dame el discernimiento para saber a dónde tengo que llevar mi barca, hacia dónde tengo que tirar mis redes. Dame tu luz, tu camino, tu palabra para poder hacer tu voluntad. Soy pecador y tengo muchos miedos y muchos temores de lanzarme al mar profundo con mi barca. Guíame, llévame con tu luz cada mañana,
porque con tu amor, tu paz, sé que podré hacer lo que te agrada. Jesús, alma esposo mío, enséñame a orar como tú quisieras que yo ore, porque recuerden que hoy tenemos un esposo nuevo. Gracias. Señor, haz en mí y crea en mí seguridad, humildad, fuerza para salir de este momento en el cual me encuentro. Señor, tú me pides que guíe esta barca hacia ti, pero me falta abandonarme totalmente a ti, ser tu instrumento, soltarme, liberarme de mis ataduras con el mundo, porque eso no me deja avanzar. Gracias, podemos seguir compartiendo, pero creo que captamos exactamente cuál es el tercer momento. Fíjense que brota espontáneo de lo que el texto me ha dicho. Entonces, háganlo siempre así. Y les voy a dar aquí un truquito que es parte de la tradición de la iglesia y es muy eficaz. Nosotros tenemos que comenzar a tener un arsenal espiritual. Palabras, la palabra es poderosa, especialmente si la palabra es la palabra de Dios. Ustedes saben la palabrita mantra de la religiosidad oriental, si se quiere, en el fondo es repetición. Y hay que tener cuidado también con esa, pero bueno, pongamos mantra en el sentido, repetición. Si usted leyó el texto, y abro con el texto de esa manera, ahora, trate de utilizar palabras que hay en el texto, que haya dicho Jesús, que hayan dicho los personajes de la historia, póngalas en su propia fórmula y apréndaselas de memoria. Y cuando vengan las situaciones en las que usted está enfrentando su propia situación personal o lo que sea, comience a decir esas palabras. Va a haber el resultado tremendo, porque usted que ya entendió el texto tiene un arsenal ahí. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un mantra, una repetición de aquí que podíamos decirla siempre que vamos a hablar con alguien, a evangelizar. En tu nombre echaré las redes. Y repita muchas veces, Señor, en tu nombre echaré las redes. Eso. Antes de una conferencia o algo, mire, en tu nombre, o sea, esto no es mío, Señor. Esta red mía está rota, es una porquería de red, perdón. Es en tu nombre que yo voy a echar, en tu nombre echaré las redes. ¿Qué tal otra? En tu nombre no tengo miedo. Jesús, en tu nombre no tengo miedo. Jesús, en tu nombre no tengo miedo. Señor, soy pecador, pero confío en ti. Señor, soy pecador, pero confío en ti. Señor, soy pecador, confío en ti. Bueno, ahí podíamos. Yo practico mucho esto del mantra, me sirve mucho. Y a la gente trato de decirle siempre apréndanse algunos mantras. Yo soy muy impaciente. Entonces yo tengo que desacelerarme porque siempre estoy acelerado. Y a veces cuando voy al médico, a una emergencia, siempre me encuentro con dos personajes en el semáforo. Delante de mí, don Lentolio Parada, que es un señor que maneja a 10 millas por hora. ¿Sí o no? Y detrás de mí siempre me encuentro a Afanadita Corredor, que va despelucada hablando por teléfono, oyendo música, y comienza a pitarme porque no salgo rápido del semáforo. Y yo estoy en la mitad de don Lentolio y de Afanadita. Y yo, que me llamo Impaciencia García, estoy a punto de explotar. ¿Qué hago? Patada para Lentolio y un puño ahí para Afanadita que está al otro lado. Entonces yo comienzo a repetir la oración de la paciencia que a mí me calma. Jesús, manso y humilde de corazón, dame tu corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Quiero matar a Lentolio, pero Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso. Entonces, ya no me dan el tiquete ni peleo con nadie en la calle. Si usted hace esto así en la oración de la lección, va a tener dentro de poquito un arsenal. Y yo le digo, doy garantía de que la palabra del Señor tiene poder.
Si usted tiene esas frases ya internalizadas dentro de usted, eso tiene un poder terrible en cualquier situación. Y miren que esto es católico, no tiene que saberse el versículo, usted no tiene que saberse que es 5:5 y 4:8, apréndase el contenido. No importa el versículo, yo nunca me acuerdo del versículo, tengo la mala memoria para el versículo y para el capítulo, eso no interesa, interesa el contenido. Bueno, la contemplación, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero especialmente la lección, si fuera personal, porque yo le invito a que usted haga esta lección personalmente, ¿sí? Esta metodología utilícela personalmente, sería el momento, si tiene la oportunidad de estar frente al Santísimo o en su lugar de oración, de entrar en comunión con el Señor. Porque ya es entrar usted en esa, lo que nos dijo ayer el Padre, para resumirle, es eso, es sentir ya el momento del encuentro personal con el Señor en este relato. Ya sus sentimientos, sus afectos, llorar, amar, ya repetir una sola palabrita, es entrar ya dentro de ese momento de comunión que es irrepetible, es único, y la contemplación es eso. Y finalmente, lo más importante, cada texto me tiene que llevar a hacer algo, porque yo estoy convertido, una nueva versión del Señor, me quiero comprometer en la acción y yo quiero estar en comunión con mi Señor siempre. Yo quiero estar en comunión con mi Señor siempre, comunión con mi Señor. Entonces, el texto me tiene que decir, este texto a mí hoy me invita a, 2 puntos, ponga 3 cosas que usted haría con este texto, 3 acciones concretas. Usted ya leyó, meditó, ¿qué me dijo el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro con el texto? Entré en comunión con el Señor en este texto. Ahora, estoy listo. Vamos para el semáforo. Vamos para la cárcel. Vamos para el hospital. Vamos para mi casa después de este retiro. Ahora, este texto, ¿qué me dice? ¿Qué puedo hacer yo con este texto concreto? Y un día estaba predicando este texto y una señora dijo, este texto me dice que le diga a mi marido que me invite a un crucero a pescar. Digo, no, mi señora, de pronto la llevó muy por allá, ¿no es cierto? Así le habló el Señor a la señora, ¿sí? Algo concreto, padre, un crucerito y vamos a pescar como Pedro. Así que, bueno, a ver, ¿alguien por ahí que nos comparta? Aquí atrás. Sí. Al mar. El texto me dice que eche a mi marido al mar. No. A mí me dice subir a la barca, echar las redes y no tener miedo porque voy con Jesús. Muy bien, eso está muy bonito, pero eso es más bien para la segunda parte. Algo concreto, eso está muy general. Pon eso concreto. Me dice confiar en el Señor, no tener miedo, hacer todo lo que tengo que hacer diariamente. Sí, está bien. Todo lo que hacemos diariamente, ofrecérselo a Él. Mire, hermoso, ofrecérselo a Él. Eso es concreto, pero hay que llevarlo concreto. La próxima vez que mi esposo esté conmigo y vamos a comenzar a pelear, yo sé que ustedes nunca pelean, eso está claro, ¿no es cierto? Y a mí me dé miedo mantener mi actitud y responder en paz, yo le voy a decir, mira, lo que tú estás diciendo me está ofendiendo. Porque este texto me dice que yo no tengo que tener miedo en el Señor. Por lo tanto, cuando yo tenga una situación de miedo ante algo que es bueno, que es justo, que es noble, yo voy a invocar al Señor. Señor, yo no tengo miedo, porque eso son las cositas bien concretas ya de la vida diaria que nos ayudan. ¿Alguien por ahí más? Para que terminemos. Primero, confiar completamente en Dios. Disponerme a echar las redes. Y sé que esta obra que es tuya, Señor, con tu ayuda pueda yo dar el fruto que tú quieres. Bonito, pero fíjense que nos cuesta ponerlo en práctica. Siempre... Eso está muy bien, te lo pongo concreto. Cuando salga de esta reunión del ANE, la próxima vez que vaya a la Santa Misa en mi parroquia, a la señora que se sienta 2 puestos adelante, que nunca me saluda, eso no pasa contigo, yo sé que no, le voy a dar la paz y la voy a invitar a que venga a una casita de oración. ¿Es eso concreto? Así es, así tiene que ser. Porque si no, mire, si no lo llevamos al punto, la palabra de Dios se nos queda tan bonito,
tan querido nuestro Señor, tan honesto Pedro, allá, 2000 años. Aunque sea un puntico práctico, aquí y ahora. Eso es lo que necesita. La lección divina nos tiene que llevar a cosas, porque ahí comienza el proceso de transformación. Sí, yo les digo, porque yo me he ido aprendiendo a serenarme, porque soy acelerado. Mi mamá es acelerada. Esto va para mi mamá, que se preocupa por los hijos, por los nietos, con todo cariño, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, porque es aceleradita mi mamá, casi que no viene al retiro, porque la hija, le digo, deja a la hija tranquila. Haces más orándole a la Virgen de Guadalupe por la otra tostada que... Quiero decir que está en problema. 3 minutos. Y seguro que sí. Bueno, vamos a terminar. 3 minutos. Esta metodología de la lección divina es maravillosa. Es un tesoro de la iglesia. Y es así, de sencillo. No tiene nada. Entonces, recapitulemos. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro con el texto? ¿Cómo entro en comunión con el texto? ¿Y qué hago con el texto? Si lo hacemos así, la palabra de Dios se va a ir encarnando dentro de nosotros. Y lo más hermoso, miren, en nuestra teología cristiana y católica, si usted comienza a hacer esta metodología sencillamente, también en los grupitos, en las casitas de oración, siguiendo la metodología que nos da la ANE naturalmente, miren, poquito a poco usted va a tener un conocimiento existencial de la Escritura, no teórico. No necesitamos cursos de Biblia. Todo el mundo quiere un curso de Biblia. Este es el curso de Biblia. Este es el curso de Biblia, porque es para usted, es existencial, individual o en comunidad. Le pedimos al Señor que nos dé siempre la lección divina. La comenzamos dándole gracias, invocando al Espíritu Santo, y también la terminamos con una oración. Señor, gracias por darnos tu Espíritu en esta lección que hemos hecho. Gracias por todas las inspiraciones que nos has dado. Continúa ayudándonos para llevar tu palabra a la práctica y ser proclamadores de ellas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Amén.